la cultura de este tiempo nos está diciendo que tenemos que lidiar con la ansiedad. Tal vez han escuchado por ahí que nos dice, no te preocupes tanto, porque esas cosas que te causan tanta ansiedad, muchas de ellas, ¿sabes qué? Nunca terminarán sucediendo. Así que no tiene sentido que te preocupes por ello. ¿Por qué no piensas mejor en un futuro mejor y piensas que las cosas van a salir bien y te relajas un poco? Esa es la forma en la que este mundo nos dice que tenemos que lidiar con la ansiedad. Vean lo que dice, por ejemplo, David Barlow, profesor emérito de psicología y psiquiatría en la Universidad de Boston. Dice, la ansiedad es una respuesta anticipada a una amenaza futura y se caracteriza por la preocupación excesiva de eventos futuros. Según David Barlow, estamos tan ansiosos por la amenaza que representa el futuro. Entonces, pues no te preocupes. Relájate, no pienses en esas cosas, no pienses en negativo. Tal vez la sabiduría de David Barlow no los convenza tanto, pero ¿qué tal la sabiduría de este otro experto? Franco Escamilla. Ese sí lo conocen, ¿verdad? Fíjense lo que dijo Franco Escamilla alguna vez en uno de sus shows. Dijo, el exceso de pasado provoca depresión. El exceso de pasado provoca depresión y el exceso de futuro provoca ansiedad. Entonces ya está, la sabiduría del tiempo moderno nos dice que no deberíamos quedarnos sentados pensando ni en el pasado ni en el futuro. Vive el hoy, vive el ahora, no te preocupes, piensa positivo, piensa que el día de mañana va a ser mejor, va a ser feliz y ya no vas a tener ansiedad. Pero esta es la forma en la que el rey David está afrontando el problema de la ansiedad. Eso es lo que vemos en el Salmo 27. Por ejemplo, fíjense ahí lo que dice el versículo 10 del Salmo 27. Dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Sin embargo, en la Biblia no tenemos ningún registro de que los padres de David lo hayan abandonado. ¿O tenemos algún registro de eso? ¿No? La Biblia no dice que los padres de David lo hayan abandonado. Sin embargo, David dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. O en el versículo 3, por ejemplo, dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. David dice, aunque un ejército me rodee. No está diciendo, tengo un ejército rodeándome, Señor, ayúdame a confiar en ti. No, dice, no, aunque un ejército me rodee, voy a estar tranquilo, voy a estar seguro. ¿Qué es lo que está haciendo David? David está haciendo lo contrario a lo que nos dice la sociedad en este tiempo. ¿Están de acuerdo? Aquí la sociedad nos dice, no pienses en el futuro, mejor piensa en que todo va a salir bien. Sin embargo, en el Salmo 27 vemos a David imaginándose los peores escenarios posibles. Las cosas que más le dan miedo que le pasen, eso es lo que se está imaginando. ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto David? ¿Le gusta sufrir a David? ¿Le gusta sentirse ansioso y preocupado? ¿O por qué está haciendo David esto? ¿Qué piensan? Porque David quiere tener una estrategia de vida que en verdad funcione. No quiere poner su esperanza y su confianza en algo que no durará. No quiere poner su esperanza y su confianza en algo que no puede controlar. Entonces, él realmente está buscando algo que le ayude a tener paz, incluso si sus padres lo abandonan o un ejército lo rodea para matarlo. Así que es posible que la estrategia que él utilizó sea útil para ti, porque el rey David fue una persona que fue perseguida por muchos enemigos que en verdad querían matarlo. Él tenía razones para estar preocupado. Tal vez también tú tengas razones, pero te aseguro que el rey David más. Y esta estrategia le funcionó para poder vencer la ansiedad, para poder vencer la preocupación. Así que si para el rey David le funcionó esta estrategia, es muy probable que a ti también te funcione. Y de esto vamos a estar reflexionando
esta mañana, en esta gran estrategia del rey David. Fíjense, en el versículo 3 dice: estoy tan tranquilo y estoy tan confiado que ni siquiera temo que un ejército poderoso me ataque. Eso es lo que dice en el versículo 3, pero después en el versículo 4 nos da el secreto de por qué está tan tranquilo. Fíjense lo que dice el versículo 4. Dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Si se dan cuenta, en este versículo encontramos 3 verbos claves que nos explican cuál fue la estrategia del rey David para vencer el problema de la ansiedad. ¿Ya lo identificaron? ¿Cuáles son esos 3 verbos? Vivir, deleitarse y meditar. En eso vamos a estar reflexionando esta mañana. Entonces fíjense, el versículo 4 dice: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir en la casa del Señor? ¿Pasarse en la iglesia todo el día? Hay algunas personas que les encanta eso, de estar desde las 10 hasta las 8 de la noche ahí en la iglesia, tal vez basados en lo que dice este versículo. Pero lo primero que tenemos que comprender es que David no está pensando en un lugar físico. Él sabía que no podía vivir en la casa del Señor de manera literal. Él sabía que no podía vivir en el templo. Él no estaba pidiendo eso. Sabía perfectamente que solamente los levitas podrían vivir en el templo y que ni siquiera los levitas o todos los sacerdotes tenían acceso al lugar santo o al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote tenía acceso a ese lugar. Entonces, él realmente no está pidiendo vivir en la casa del Señor de manera literal. Fíjense lo que está pidiendo. Lo que David está pidiendo es poder experimentar la presencia de Dios de una manera ininterrumpida. Todo el tiempo experimentar la presencia de Dios, todo el tiempo experimentar su belleza, poder ver su perfección. La casa de Dios o el templo de Dios era el lugar donde habitaba la presencia y la gloria de Dios, y David quería estar siempre delante de esa presencia. Y tal vez alguno de ustedes está pensando: oye, ¿qué significa eso? ¿No siempre todos los seres humanos estamos delante de la presencia de Dios? ¿No Dios está presente todo el tiempo? Yo pensaba, Rodrigo, que todo el tiempo estaba delante de la presencia del Señor. ¿A qué se refiere esto que está diciendo David entonces? Fíjense, para responder a esto me gustaría ponerles una ilustración. Hace un momento acaba de tocar el grupo de alabanza y estaba aquí adelante Sam tocando la batería, Miguel el piano, Derek el bajo y César cantando. Realmente podríamos decir que todos nosotros, los que estábamos del otro lado, estábamos ante la presencia de todos ellos. ¿Están de acuerdo? Estábamos ante su presencia. Sin embargo, aunque tú estabas ante la presencia de todos ellos, no puedes decir que los conoces. Estabas ante la presencia de ellos, pero no puedes decir que los conoces, al menos que al terminar el servicio te acerques a ellos, platiques con ellos y los veas cara a cara y tengas una conversación con ellos, que te intereses por ellos y que también permitas que ellos te puedan conocer a ti. Hasta que tú no hagas eso, no puedes decir que conoces a una persona. ¿Por qué digo esto? Si recuerda, la semana pasada reflexionábamos con Víctor en el Salmo 19 y el Salmo 19 dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Cuando sales y ves las estrellas, cuando estás delante de la inmensidad del mar, ahora que vieron el eclipse, ¿no estamos ahí delante de la presencia de Dios? Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Estamos sí o no delante de la presencia de Dios cuando vemos su creación? Sí. Sin embargo, la Biblia también dice que aunque podemos conocer a Dios a través de la naturaleza, a través de la creación, no podemos conocerlo de una manera especial si es que antes no
vamos a la palabra de Dios. Tenemos un Dios que no solamente creó el mundo, sino que ha decidido revelarse a su creación, y no hay forma en que tú y yo podamos conocerlo profundamente, íntimamente, si antes no lo conocemos a través de cómo Él se ha revelado, a través de lo que Él ha revelado acerca de su plan para amarte, para salvarte, para rescatarte. Entonces, tenemos que ir ante eso. De la misma manera, cuando estás en la presencia de un pianista excelente y lo escuchas tocar, por más grandioso que sea estar en su concierto, tú no puedes decir que conoces a ese pianista. A pesar de que hayas ido los 4 conciertos de Taylor Swift y te hayas aventado su concierto de 3 horas en el cine, no puedes decir que tienes una relación personal con Taylor Swift. Lamento decepcionar a los Swifties de esta iglesia, pero no es así. Así que lo que David expresa en el Salmo 27 es que busca una relación mucho más profunda con Dios. No simplemente quiere estar consciente de que existe, quiere conocerlo, quiere tener intimidad con Él, quiere saber qué es lo que desea ese Dios. Desea hacer su voluntad y desea vivir para su gloria. Eso es a lo que se refiere David con que quiere vivir delante de la presencia de Dios, con que quiere vivir en la casa de Dios. Este es realmente el gran secreto de David en su lucha contra el miedo, en su lucha contra la preocupación y en su lucha con la ansiedad. ¿Por qué? Fíjense, esto es muy importante. Porque David comprendió que si Dios no era su mayor consuelo, que si Dios no era su mayor seguridad, que si Dios no era en lo que él basaba el fundamento de su vida, entonces la preocupación, la ansiedad, el estrés, el miedo iban a llegar. Permítanme explicarles cómo funciona esto. San Agustín, uno de los principales pensadores y teólogos del cristianismo, dijo lo siguiente. Yo pensaba que lo había dicho Tim Keller, pero lo dijo San Agustín. Dijo: cuando las cosas buenas de nuestra vida se convierten en lo único que creemos que debemos tener para ser felices, estas cosas buenas se convertirán en deseos desordenados y desproporcionados. Fíjense, cuando las cosas buenas de nuestra vida se convierten en lo único que creemos que debemos tener para ser felices, estas cosas buenas se convertirán en deseos desordenados y desproporcionados. Todos tenemos cosas buenas en nuestra vida, ¿están de acuerdo? Todos tenemos cosas buenas en nuestra vida que amamos y apreciamos profundamente, las deseamos. Por ejemplo, ¿desear tener un hijo es algo bueno? ¿Sí o no? Sí, desear tener un hijo es algo bueno. ¿Desear casarte, tener una pareja es algo bueno? Sí, también lo es. ¿Desear tener una carrera profesional es algo bueno? Sí, también es algo bueno. Tener buena salud es algo bueno. Sí, sí, todo eso es algo bueno. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con todo esto? San Agustín dice: si haces algo de todas estas cosas buenas que el Señor ha creado, el centro de tu vida, lo que le dé sentido a tu vida, entonces todas estas cosas buenas se convertirán en deseos desordenados que te controlarán. Que piensas que tú controlas, pero no es así, te controlarán. San Agustín dice que todas estas cosas buenas se convertirán en deseos que finalmente se convertirán en ídolos, en dioses falsos que gobernarán nuestra vida. Y cuando sentimos que podemos perder ese algo o ese alguien en lo que hemos puesto nuestra esperanza, nuestra seguridad, es cuando llega la ansiedad. Fíjense lo que es la ansiedad. La ansiedad significa el peligro del colapso de uno de nuestros ídolos, de uno de nuestros dioses falsos, de una de esas cosas que tenemos en nuestra vida que decimos: si pierdo esto, entonces me muero. O si no tengo esto, entonces nunca podré ser feliz. ¿Alguna vez has pensado en algo así? Si pierdo esto, me voy a morir. O si no tengo esto, entonces mi vida no tiene sentido. Ese algo o ese alguien se ha convertido en un ídolo, y el miedo, la inseguridad de que este ídolo colapse es realmente
lo que te provoca tanto miedo, tanta ansiedad y tanta preocupación. Eso es lo que está diciendo San Agustín. Entonces David en el Salmo 27 comprende que no puede poner su fe y su esperanza en algo que puede perder. Si realmente Dios se convierte en lo único que necesito, si comprendo que lo que realmente puede satisfacerme, si comprendo que realmente lo único que puede deleitar mi corazón es la perfección de Dios, entonces tengo que ir a Él. Y si voy a Él, si realmente pongo mi confianza en quién es Él, entonces comprendo que no hay nada que temer. Eso es lo que está diciendo David en el Salmo 4. No importa que un ejército acampe contra mí, no importa lo que suceda, porque mi confianza y mi consuelo no está en todas esas cosas, está en Dios. Fíjense, todo lo que no sea Dios está sujeto a los cambios del tiempo y de la vida. Todo lo que no sea Dios es vulnerable. Sin embargo, Dios es eterno. No hay nada que pueda alejar a Dios de ti. En otras palabras, si tú pones tu consuelo y tu confianza en algo de este mundo, si tú hallas tu identidad en algo de este mundo, eso es algo que tú puedes perder. Estás poniendo tu confianza y tu seguridad en algo que en cualquier momento se puede desmoronar. En cambio, si tú pones tu confianza y tu consuelo en Dios, Él es lo único de este mundo que nunca se va a ir, que siempre va a estar ahí, que siempre va a estar dispuesto a recibirte, a perdonarte, a amarte, a ofrecerte su misericordia, su perdón. Todo lo que has anhelado tener en este mundo realmente no está en las cosas de este mundo. Siempre te decepcionarán. Todo lo que has anhelado tener en este mundo solamente lo podrás encontrar con Dios. Ese es el secreto de David. Eso es lo que entendió David. Nada en este mundo puede satisfacerme, solamente puede satisfacerme Dios. Y nos da muchos ejemplos de esto. Usemos de nuevo el versículo 10. El versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Les pregunto, ¿hay algo de malo en la relación de amor que tiene un padre con un hijo? ¿Hay algo malo en eso? Por supuesto que no. Dios inventó el amor entre un padre y un hijo, y es algo inevitable el desear que si tienes un padre, Él te ama, y que tu hijo espere que tú lo ames. Es algo inevitable, todos deseamos eso. Así que desear el amor de tus padres es algo bueno, y no solamente es algo bueno, es algo inevitable. Todos deseamos ser amados por nuestros padres, y lamentablemente hay muchas personas que no cuentan con ese amor. Es una realidad. Hay muchas personas que no han recibido ese amor de sus padres terrenales. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Estarás siempre resentido por eso? ¿Dejarás que la falta de amor de tus padres defina tu identidad? Si esto es así, si crees que tu vida no tiene sentido por no haber contado con el amor de tus padres, si crees que tienen que pagártela, que siempre vas a estar enojado con ellos, si crees que este mundo no tiene sentido, que siempre vas a estar deprimido, frustrado, enojado por esa situación, déjame decirte algo: has hecho de ese amor de tus padres que no tuviste tu ídolo. Has puesto tu identidad en ese amor de padres que no tuviste, y como resultado estarás enojado, amargado, ansioso e infeliz toda tu vida. Debemos entender eso. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, aunque tu pareja te abandone, aunque tu carrera te abandone, aunque el amor romántico te abandone, aunque tu belleza física te abandone, aunque tu salud te abandone, dice el rey David: el Señor se mantendrá cerca, el Señor siempre me recibirá, el Señor siempre estará disponible para mí, aunque todas las cosas de este mundo no lo estén. Si no entiendes eso, entonces la ansiedad llegará. Aquello que tienes tanto miedo en perder estará amenazado, no en forma en que no lo esté. Todo en este mundo es finito, excepto Dios. Él es el único infinito. Entonces la pregunta es: ¿cómo nos aseguramos de que Dios se convierta en lo más importante de nuestra vida? ¿Cómo hacemos eso? Ahí David en el versículo 4 nos explica cómo es que podemos vivir en la casa del Señor todos los días. La primera forma es
deleitándonos en la perfección del Señor. ¿Y la segunda cuál es? Meditando dentro de su templo. Estas son las dos cosas que David explica qué significa vivir en la presencia de Dios. Deleitándonos en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Abordemos la primera, deleitarse en la perfección del Señor. En la nueva versión internacional dice contemplar la hermosura del Señor. La NTV dice deleitarse en la perfección del Señor y la NBI dice contemplar la hermosura del Señor. ¿Qué significa deleitarse en la hermosura del Señor? ¿Qué significa deleitarse en la hermosura del Señor? ¿Cómo es que podemos conocer la hermosura de algo? Tal vez puedes ver la belleza de alguien físicamente, pero nunca podrás contemplar la hermosura de esa persona hasta que ¿qué? Hasta que la conozcas. La única forma en la que tú podrás contemplar la hermosura del Señor, deleitarte en la belleza del Señor, es conociendo a Dios, conociendo quién es Él, conociendo el amor que tiene por ti, conociendo lo que ha hecho por ti. Esa es la única forma, solamente conociendo a Dios. Es muy diferente saber que Dios es santo y amoroso hasta que no experimentas. Una cosa es decir que Dios es santo y amorosa y otra cosa es experimentar que Dios es santo y amoroso. ¿Están de acuerdo? Muchas personas pueden decir que Dios es santo y amoroso, pero mi pregunta para ti esta mañana es, ¿has experimentado la santidad de Dios? ¿Has experimentado la belleza de Dios? ¿Has experimentado la misericordia y el amor de Dios? Solamente hasta que comprendemos quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas que realmente podemos confiar en Él. Pensando en esto, en la teología reformada se habla de 3 tipos de fe que se puede tener. Hablando de la naturaleza de la fe, la teología reformada dice que hay 3 tipos de fe. Tal vez esto ya lo han escuchado anteriormente. La primera se llama notitia y tiene que ver con ¿qué? Con conocer el contenido de algo. ¿Están de acuerdo? Tal vez tú has estado en alguna iglesia o has estado en alguna clase de Biblia, o por ahí has visto algún video de YouTube que alguien que explique lo que es el cristianismo, y entonces estás consciente de que por ahí hay alguna religión que dice que Dios hizo hombre y que vino en la persona de Jesús y que vino a este mundo a vivir. Y simplemente conoces el contenido de esa historia, incluso hasta lo puedes explicar a otras personas. Sí, hubo un tal Jesús de Nazaret en tal año y ya. Conoces el contenido de la información, como una noticia. Cuando ves una noticia en el periódico dices, bueno, a lo mejor nada más veo el título y ya, estás enterado, listo. Esa es la cultura del Twitter, nada más leer poquitas líneas para estar enterado y listo. Ahí está, eso es notitia. La segunda se llama ascensus. Ascensus es cuando lo que tú conoces, es decir, el contenido de la noticia, reconoces que es algo cierto. Puedes decir sí. Realmente yo creo que existió Jesús de Nazaret, que es el Hijo de Dios y que Él murió por los pecadores. Sin embargo, este tipo de fe no es suficiente, porque este es el tipo de fe que también tienen los demonios. Los demonios también saben que Dios existe, están plenamente convencidos de eso. Los demonios también saben que Dios envió a su Hijo en la persona de Jesús y que Jesús murió por los pecadores para que pudieran ser redimidos. El diablo conoce esa información. Lo dice, por ejemplo, ahí Santiago 2:14. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. También los demonios creen que hay un solo Dios que envía a su Hijo. Sin embargo, este conocimiento no los lleva a ver la belleza de Dios. Incluso ellos lo odian. Aunque conocen toda esta información, ellos odian a Dios. Entonces, notitia y ascensus no es suficiente. Se necesita de un tercer tipo de fe. Este tipo de fe se le llama fiducia. Y fiducia va más allá. No simplemente conoces el contenido de la información, no simplemente reconoces que es cierto, sino que ahora has decidido poner tu confianza, tu seguridad, tu identidad, tu consuelo,
todo lo que tú eres en esa verdad. Entiendes que hay un solo Dios, pero que te ama tanto que envió a su Hijo Jesús, que Jesús vino a vivir la vida que tú no puedes vivir, a sufrir la muerte que tú y yo merecíamos, y que lo hizo todo esto porque te ama. Ya no es simplemente un Jesús que vino a morir por los pecadores, es un Jesús que vino a morir por mí. Esa es fiducia. Él vino a morir por mí. ¿Realmente el amor de Cristo satisface tu alma? ¿Satisface tu ser? ¿Satisface tu sed? Tenemos estos tres elementos para conocer al Señor. Solo podemos contemplar la belleza de Dios si comprendemos la magnitud de lo que ha hecho por nosotros. Eso es exactamente lo que hacemos con las cosas buenas de este mundo. ¿Están de acuerdo? Tú y yo amamos las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque consideramos que son hermosas, que son bellas. ¿Están de acuerdo? Cuando ves a tu hijo pequeño corriendo ahí, lo ves dormido después de un día largo, dices, ¿qué dices cuando ves a Oliver Omar dormido por fin? Qué hermoso me salió, ¿no? Es igualito a mí. Cuando ves a tu esposa, cuando ves a tu esposo haciendo eso, ayer veíamos en la reunión de matrimonios, ¿qué es eso hermoso, insignificante que hace tu esposo que para ti te hace sentir amado, profundamente amado? Algo insignificante tal vez, pero que a ti te hace sentir amado. Y entonces tu esposo lo hace y dices, qué belleza, qué hermosura. Cuando por fin terminas tu tesis y estás en la oficina de tus sueños y te reconocen delante de todos los demás, qué hermoso es eso, ¿no es así? Qué bello es eso. Nosotros somos capaces de ver la hermosura de las cosas de este mundo. Lamentablemente nuestro corazón está tan mal que no podemos ver la belleza, no podemos contemplar la hermosura de nuestro Salvador. Nos es más fácil contemplar la belleza de las cosas de este mundo que podemos tocar, ver y sentir. Pero tú y yo tenemos un problema. Nos cuesta demasiado ver la belleza de ese Salvador. Y no vamos a poder vivir delante de la presencia de Dios ni hacerlo el centro de nuestra vida si antes no contemplamos su belleza. Entonces, lo segundo que nos dice David que debemos hacer es meditar dentro de su templo. Fíjense, meditar no simplemente significa conocer acerca de algo, significa estar pensando en eso constantemente, que eso te esté dando vueltas en la cabeza una y otra vez y otra vez y otra vez, y te expones a eso para meditar en eso y lo vuelves a escuchar y está ahí en tu cabeza. Es un ejercicio de compromiso, ¿están de acuerdo? Meditar en algo no simplemente es escucharlo, es otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Se requiere un compromiso para meditar. Sin embargo, esta palabra griega que se traduce aquí como meditar, también puede ser traducida como buscar consejo o buscar orientación acerca de algo. Es interesante, meditar con buscar consejo o buscar orientación acerca de algo. Así que cuando David dice, quiero meditar en tu templo, dice, quiero obtener consejo en tu templo. Quiero saber cómo debo vivir esta vida en tu templo. Ahí es donde yo puedo realmente saber cómo debería de vivir, cómo vivir esta vida. Así que cuando David dice, quiero meditar en su templo, lo que realmente quiere es que quiere venir ante Dios, descubrir cuál es su voluntad y vivir para su gloria. Eso es lo que está diciendo David. Fíjense, algo muy importante con esto es que tú y yo solamente vamos a decir esto, que queremos obedecer al Señor, que queremos meditar en lo que Él ha hecho por nosotros. Solamente tú y yo seremos capaces de decir eso hasta que podemos ver su belleza, hasta que podemos comprender lo que Él ha hecho por nosotros. Si tú quieres obedecer a Dios antes de contemplar su belleza, te vas a convertir en un fariseo, te vas a querer convertir en un legalista, que simplemente vas a obedecer a Dios para que Él cumpla lo que tú quieres.
para que Él te dé lo que tú quieres. ¿Y sabes qué va a pasar cuando Dios ya no te dé lo que tú quieres? ¿Qué va a pasar? Cuando solamente te acercas a Dios para que te dé lo que tú quieres y Él decide en su soberana voluntad no darte eso que tú quieres. ¿Qué va a pasar? Lo más probable es que te emberriches con Dios, lo más probable es que te enojes con Dios, lo más probable es que dejes de leer tu Biblia, lo más probable es que dejes de venir a la iglesia, lo más probable es que dejes de orar, porque Dios no ha hecho lo que tú consideras que debería de hacer. Estás ahí simplemente para manipularlo. La única forma en la que tú y yo podemos obedecer a Dios verdaderamente, contemplar su belleza y meditar en acerca de lo que Él ha dicho acerca de nosotros y querer vivir para su gloria haciendo su voluntad. La única forma en la que tú y yo vamos a poder vivir de esta forma es antes contemplar y comprender lo que ha hecho por nosotros. Contemplar su belleza, contemplar el evangelio. Si no es obediencia, estará basado en algo más que no es Cristo. Entonces, será una obediencia diabólica, no será una obediencia cristiana. Si una obediencia está basada en algo que no es una respuesta a lo que Cristo ha hecho por ti, entonces esa obediencia, el fundamento de esa obediencia es algo diabólico. No es Cristo. Entonces, fíjense, ¿cómo podemos contemplar la belleza de Dios? ¿Cómo podemos hacer esto? Si se dan cuenta, hay muchas disciplinas que nos ayudan a esto. Desde luego, podemos leer la Biblia, podemos orar y meditar todos los días acerca de nuestra necesidad de Dios, acerca de nuestra dependencia de Él. Lo dice el Salmo 27, Señor, déjame ir ante ti a orar, a reconocer que te necesito. No me des la espalda, déjame ver tu rostro, déjame ver tu belleza. Sí, tú y yo necesitamos orar. También podemos hacerlo al tomar los sacramentos, al tomar la cena del Señor, tú y yo podemos recordar la belleza de Dios, de que Él entregó su cuerpo por nosotros, que Él derramó hasta la última gota de su sangre para salvarnos. Sí, también eso sirve para contemplar la belleza de Dios. Pero tal vez algunos de ustedes encuentren esta idea de contemplar la belleza de Dios algo muy abstracto. Algo así de, oye, sí, suena muy bonito todo eso que tú dices, Rodrigo, créeme que lo he intentado, pero no puedo. No puedo. ¿Cómo le hago? Fíjense, al final del versículo 4, David no solamente nos dice que está meditando, también nos dice en dónde está meditando. ¿En dónde está meditando? En el templo. Hay que contemplar la belleza de Dios en su templo, hay que deleitarnos en su perfección en el templo. Años después, Jesús en Juan capítulo 2 miró al templo y dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y las personas que lo escucharon dijeron, estás loco. Este templo tardó en construirse 40 años y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Y el texto después nos dice que no se refería al templo físico, sino que se refería a sí mismo. Jesús es el templo. Ahora déjame explicarte lo que David quiso decir cuando dijo que se deleitó en la perfección del Señor, que contempló su belleza mientras meditaba dentro del templo. David fue y observó lo que se hacía en el templo y vio a Dios a través de ese ritual. ¿Qué era lo que se hacía en el templo? ¿Para qué servía el templo? ¿Para qué? Ahí el pueblo de Israel se presentaba para llevar a quienes, llevar animalitos que no habían hecho nada y entonces ese animalito era asesinado en lugar de esas personas para que esas personas pudieran ser absueltos de sus pecados. Eso es lo que pasaba en el templo. Y ahí David vio la hermosura del Señor, contempló la belleza del Señor a través de los sacrificios. Cuando vio cómo mataban a los animales, vio la justicia y la santidad de Dios. Él dijo, aquí hay un Dios santo, justo, perfecto, que quiere que se haga justicia. ¿Tú no deseas que se haga justicia?
Cuando alguien te ha lastimado, ¿no deseas que esa persona pague? Y David contempló en el templo que tenía un Dios justo, tenía un Dios que haría justicia. Pero por otro lado, cuando miró los sacrificios, vio también un Dios misericordioso. Aquí hay un Dios que quiere que nos acerquemos a Él. Aquí hay un Dios que es tan justo que alguien tiene que pagar, pero es tan misericordioso que nos da la posibilidad de que alguien más pague en nuestro lugar. Tenemos un Dios tan bueno, tan lleno de gracia, tan misericordioso, que a pesar de que le hemos fallado, Él no quiere vengarse de nosotros, sino que Él quiere ofrecernos su perdón. Él quiere relacionarse con nosotros. Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Eso es lo que también vio David al meditar en el templo. Entonces aquí está el punto. Si David pudo contemplar la belleza de Dios a través del templo y la adoración, ¿cuánto más nosotros podemos ver la belleza de Dios a través del rostro de Cristo? Fíjense, ahora tú y yo ya no tenemos que ver la misericordia de Dios, la gracia de Dios a través de un animal indefenso que es sacrificado en nuestro lugar. Tú y yo podemos ver la gracia y la misericordia de Dios en el rostro de su Hijo, en el rostro más hermoso y bello, un rostro que se cubrió de sangre, un rostro que fue a la cruz y que decidió experimentar asfixia hasta la muerte para derramar ahí hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Ahora tú y yo tenemos esa posibilidad de ver la misericordia y la gracia de Dios en Cristo. Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz, derramar su sangre y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo estuvo dispuesto a ir a la cruz y experimentar el abandono de su Padre para que ahora nosotros no seamos abandonados. Y aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, Dios siempre nos recibirá. Si David, al ver la belleza de Dios en el templo, tuvo el valor para no temer a todo un ejército, ¿cuánto más la belleza de Cristo puede darte el valor para afrontar tus ansiedades, tus preocupaciones y tus miedos? Ahora tenemos que entender esto, fíjense, esto es muy importante. La solución que nos da la Biblia para el problema de la ansiedad no es una solución mágica. No es simplemente poner un parche en algo que está roto y entonces puede volver a funcionar. No, no se trata de eso. Lo que nos está dando David aquí es un hábito. Lo que David nos está dando aquí es algo que tenemos que practicar una y otra vez. Vivir, deleitarse y meditar. Vive delante de la presencia de Cristo. No pongas tu confianza en algo o en alguien más de este mundo. Solamente el amor de Cristo es eterno. Solamente el amor de Cristo es lo único que no te va a decepcionar, lo único que no te va a desilusionar. Vive poniendo tu confianza en Él. Medita en Cristo, recuerda lo que ha hecho por ti, pon tu confianza y tu identidad y tu seguridad en la salvación, en lo que fue a hacer a la cruz por ti, y deleítate en la hermosura de Cristo. Solo al contemplar la hermosura de Cristo, solo al contemplar la belleza de Cristo, podrás entender que todo está bajo control, que todo estará bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios te salvó en medio de una situación que parecía estar fuera de control. Todos pensaban que la muerte de Jesús era algo que estaba fuera de control, pero Dios estaba en control de esa situación. Él entregó a su Hijo por un bien mayor, por algo mejor. Y gracias a ese sacrificio es que tú y yo ahora somos aceptados y perdonados. Ahora, cuando estés pasando por una situación difícil que traiga ansiedad a tu vida, que traiga preocupación a tu vida, tienes que recordar que ese Padre amoroso que envió a su Hijo a morir por ti sigue estando en control de esa situación. Vive, deleítate y medita. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso salmo que aborda este problema tan moderno, Señor, tan común en nuestros días: la ansiedad, la preocupación y el miedo. Que al pensar en esto, Señor, podemos darnos cuenta que no es tan nuevo. También lo experimentaban las personas en el tiempo de David. Señor,
que solamente podamos desear hallar nuestro consuelo y nuestra seguridad en lo que tú has hecho por nosotros en Cristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra identidad en ti, en tu amor, en tu perdón, en tu misericordia, Señor, aunque no entendamos la circunstancia por la que estamos viviendo. Que podamos recordar cómo los apóstoles tampoco entendían porque su Salvador estaba siendo crucificado. Que podamos confiar en ti en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación. Que podamos tener en mente aquellas cosas que nos aterran y decir: aunque esto pase, aunque esto suceda, aún después de eso, el Señor me recibirá, el Señor estará conmigo. Ayúdanos, Padre, te necesitamos para poder pensar así. Te pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.